Hoy nos encontramos en un programa especial de Conciencia Más Vida, el podcast que pone el conocimiento y el debate científico a tu alcance, con un invitado extraordinario, el doctor Gorka Oribe, que nos acompaña desde España, nuevamente en la cercanía de la amistad que se establece con la comunidad científica española y Venezuela. En este intercambio de ciencia, de tecnología y de innovación tenemos una discusión interesante, lo que significa las redes sociales en un mundo tan complejo en donde el 62% de la población mundial emplea las redes sociales como estrategias también de comunicación. En un mundo en donde el 94% de los habitantes está interconectado gracias al Internet. ¿Cómo la información verídica, oportuna, veraz y real es posible que llegue a cada uno de los usuarios de las redes sociales, siempre y cuando se haga un uso racional de las tecnologías y el ejercicio ético del conocimiento en lo que se comunica? Parte de este debate lo va a desarrollar el doctor Gorka en su presentación el día de hoy. Bienvenido, Gorka, a tu país, a Venezuela. Muchísimas gracias, bien hallado, un placer y gracias nuevamente por la invitación. Y efectivamente, hoy pretendo hablarles de lo que son las vacunas, uno de los medicamentos más importantes para la prevención de las enfermedades y sobre todo su exposición en redes sociales, porque a lo largo de los últimos 10 años ha habido cada vez un mayor número de comentarios en relación a las vacunas. Desafortunadamente, muchos de esos comentarios son negacionistas, son fake news, son noticias falsas, y esto está generando también que parte de la sociedad, parte de la población adquiera determinados conceptos erróneos sobre un medicamento tan importante. Y aún todavía lo que es peor, esto cambie su comportamiento, cambie su actitud en relación a las vacunas y decidan no vacunarse. No vacunarse a veces ellos o sus propios hijos e hijas con unas consideraciones sanitarias de morbilidad enorme. Entonces, hoy lo que quiero es un poco hablarles precisamente de cómo se puede combatir esa desinformación, cómo se puede trabajar en la divulgación científica a través de una ciencia contrastada, con fuentes de información reconocidas, precisamente para hacer una contraprestación a esas noticias falsas y poder hacer que la ciudadanía cada vez conozca mejor estos medicamentos. Totalmente en coincidencia, recientemente, hace 72 horas, se publicaba en uno de los diarios de Europa cómo la viruela símica, que es una enfermedad, una zoonosis olvidada en África, era consecuencia de la vacunación del COVID. Esa información que corrió y que se convirtió en tendencia en el mundo, por supuesto, no tiene ningún ejercicio técnico, científico ni veraz de una información comprobada, sino que es una especulación y que, por supuesto, predispone entonces a la población mundial que fuimos vacunados por la COVID para prevenir, por supuesto, el virus SARS-CoV-2 y disminuir la incidencia de los efectos de gravedad que tenía este virus con respecto a la viruela símica, que es una enfermedad olvidada del continente africano, que inclusive fue reportada en 1960 como una zoonosis endémica. Entonces, esto que plantea el doctor Gorka es algo importante, es cómo hacemos divulgación científica oportuna, cómo hacemos divulgación científica sin que la información sea manipulada y que, por supuesto, cada uno de los usuarios, las mujeres, hombres y niños del mundo puedan tener acceso al bienestar desde la construcción de un conocimiento que apueste a la vida y que apueste al ejercicio ético. Entonces, sin decir más, bienvenido, Gorka, a Venezuela. Extraordinario tenerte en tu cuarta visita a nuestro país, y a ustedes, hermanas y hermanos de la ciencia, disfruten de este especial programa. Un abrazo. Bueno, buenos días. Es un auténtico placer estar hoy aquí con ustedes. La idea inicial era haber impartido esta conferencia el viernes, pero bueno, los sucesos lo hicieron imposible, pero estoy feliz de que justo el día de mi partida a España pues hayamos encontrado un pequeño hueco para compartir con ustedes la conferencia. No sé si me pueden ir poniendo el título de la misma y también las primeras diapositivas, por favor. Hoy les quiero hablar precisamente de un tipo de medicamento que es esencial, es uno de los medicamentos estrella para la prevención de las enfermedades, ustedes lo conocen bien, que son las vacunas. Y como usted bien decía, lo quiero relacionar con la parte comunicativa, sobre todo en redes sociales, ¿no? No piensen en una o en otra, vamos a hablar de manera genérica, aunque hay algunas que se dan más específicamente a transmitir aspectos ligados a salud y donde a lo largo de estos años pues, es bastante evidente bueno, pues los casos que ha habido de infodemia, de desinformación, y les voy a ser sinceros, en muchos casos buscada de manera
digamos, decisiva, pues para generar en todo lo que es la población, en la sociedad, dudas, ¿no? Y bueno, las dudas son respetables, ¿no? Pero muchas veces esas dudas se han dirigido precisamente a que uno obtenga como resultado, bueno, pues la decisión, por ejemplo, de no vacunarse, ¿no? O de poner muchísimas dudas y muchísimos problemas a la hora de hacerlo. Bueno, en todo caso, una de las plataformas que ustedes conocen por otro tipo de motivos, de las que más hablaré, es la plataforma de Twitter, de lo que es ahora X, que a lo largo de estos años ha sido mi experiencia desde el 2016 a la hora de hacer una divulgación científica. Y yo mismo he sido, digamos, testigo de todos los empeños que ha habido por muchísima gente a la hora de bueno, pues generar una mala información, ¿no? Una mala información, sobre todo en el caso de la pandemia que acabamos de sufrir, que estamos saliendo y que, como verán, prácticamente ha abordado todos los aspectos que son y han sido principales, desde prácticamente el uso de la mascarilla, los primeros medicamentos que se pusieron en colación. Yo no sé si se acuerdan ustedes de esas campañas para utilizar la cloroquina y la hidroxicloroquina, que generaron morbilidad importante. Esto fue al inicio de la misma, el propio virus, su origen, y luego que les voy a hablar de las vacunas, ¿no? Todos los problemas que se originaron en relación a lo que es la credibilidad, la eficacia y la seguridad de las vacunas. Vamos a empezar un poquito hablando. Mis primeras diapositivas que ahora les mostraré giraban un poco en torno a la importancia que tienen los medicamentos, ¿no? Yo creo que los medicamentos, tanto terapéuticos como preventivos, es el caso de la vacuna, hay que utilizarlos de una manera racional, de una manera adecuada. Ustedes ya lo saben, ¿no? Un mal uso de los medicamentos puede ser igualmente negativo, ¿no? Pero estarán ustedes de acuerdo que algunos medicamentos, como pueden ser los anestésicos, me vienen a la cabeza, los antibióticos y desde luego las vacunas, han sido esenciales, son esenciales para que el ser humano a lo largo de estos 120 años pues haya tenido una clase de mejoras desde el punto de vista de su salud, ¿eh? No en vano, y aunque esto está seguramente muy ligado a la revolución industrial, saben ustedes que se ha logrado prácticamente duplicar la expectativa de vida. Vamos un poquito más adelante. Yo creo que la presentación, ya si me la pueden ir pasando, vamos adelante, ¿eh? Les decía que prácticamente las sociedades han duplicado su esperanza de vida. Hemos pasado una edad media de 40, 45, allá 75, 80, incluso en algunos países 85 años. Y yo estoy convencido que hay muchos factores que han afectado: la potabilidad del agua, la higiene, etcétera, pero desde luego los medicamentos han sido esenciales. Nada de lo que voy a decir ahora indudablemente va en contra de esos medicamentos. De hecho, yo creo que hay pocos medicamentos, quizás con los antibióticos, cuyos datos realmente de eficacia estén tan demostrados como es el caso de las vacunas. Porque si algo se tienen ustedes que recordar de esta conferencia es que sin duda alguna las vacunas salvan vidas, ¿no? Y se ha ido demostrando con datos muy fehacientes prácticamente en todos ellos. Vamos adelante, vamos un poquito adelante que vamos retrasados, ¿no? Aquí ven los tres medicamentos que para mí son esenciales, sin duda alguna, aunque yo hoy voy a hablarles más de las vacunas. Vamos un poquito adelante, siguiente, como les decía, perdón, atrás, miren cómo ha cambiado la población en el planeta Tierra. Prácticamente, como les dije la última vez, desde hace 200 años, la revolución industrial, la población humana sigue en crecimiento, pero si ven la siguiente diapositiva, por favor, en esta van a ver ustedes la esperanza de vida. Y la esperanza de vida, independientemente de cuál sea el país, aquí he metido países europeos, americanos, africanos, ha ido incrementándose, lógicamente cada una con su perfil diferencial, pero en todo caso estos medicamentos han sido esenciales. Adelante, por favor. Y es lo que les quería decir, ¿no? Mi primer titular, ustedes lo saben bien, las vacunas salvan vidas. Miren, entre 2008 y 2013 se cree que la vacuna de sarampión salvó más de 20 millones de vidas. Siguiente, por favor. O, por ejemplo, se ha logrado reducir en un 50% las lesiones precancerosas con la vacuna también frente al papilomavirus, que, como saben, evita que se produzcan determinados pretumores que acaban en algunos casos en la enfermedad. Siguiente, por favor. Se cree que aproximadamente en medio siglo son 150 millones las vidas que se han podido salvar. Y fíjense en el detalle.
prácticamente casi todas, 146 millones en menores, en niños de menos de 5 años, porque obviamente el proceso de vacunación infantil es clave, es esencial para otorgar realmente esa inmunidad en el menor, que va a ser fundamental para hacer frente a las principales enfermedades. Siguiente, por favor. Pero no todos son cosas positivas. Yo sé que hay cosas que son problemáticas en relación a las vacunas, por eso les voy a hablar. Miren, uno de los grandes problemas es el acceso y el coste. ¿Qué les voy a contar a ustedes que no sepan, ¿no? Bien sea por problemas económicos, sociales, conflictos o simplemente embargos. Hay muchos países que tienen problemas a la hora de acceder. Siguiente, por favor. Y esto nos hace ver un problema evidente que hay con las vacunas y con otros medicamentos, que es la desigualdad. Todavía vivimos en un país, en un mundo que es muy desigual, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Y realmente la salud no solo es una cuestión médica y biológica, también es una cuestión de igualdad, ¿no? El que haya un país que se estén vacunando 5 o 6 veces y en otro todavía no hayan llegado las vacunas refleja claramente un gran problema, ¿no? Un problema de desigualdad que está relacionado con el ambiente, está relacionado con la oportunidad, está relacionado también con los aspectos geopolíticos y sociales, sin duda alguna. Más, por favor. Los conflictos son también un gran problema, ¿no? El mundo está lleno de conflictos, a veces son puntuales, otros son prolongados, y esto indudablemente limita también el acceso, ¿no? Miren, las guerras y conflictos han hecho que más de 14 millones de menores a lo largo de los últimos años no hayan podido tener acceso a las vacunas, ¿no? Y esto indudablemente es un problema de salud pública realmente muy importante. Otros 6 millones han podido recibir quizás alguna dosis, pero bien saben ustedes que en la vacunación infantil hay que repetir dosis para determinadas vacunas y el dejarlas, digamos, intermedias puede suponer un problema bastante importante, ¿no? Pero el problema de las vacunas o algunas de las dificultades, ¿no?, de los desafíos no solamente giran en torno a los países en vías de desarrollo. Los países que calificamos, entre comillas, como más desarrollados, que económicamente tienen más potencia, yo vengo de España, vengo de Europa, ¿no?, que entraría, digamos, dentro de esa clasificación, también se encuentran con problemas asociados. En este caso no es de acceso, sino es más bien de cansancio, de desconfianza. Están ahí las vacunas, pero yo no me las quiero poner. No creo tanto en ellas. Ya me he cansado de ponérmelas. Esto se ve claramente y lo hemos vivido en un país como el mío, por ejemplo, en relación a la pandemia. Siguiente, por favor. El descenso, por ejemplo, de la cobertura vacunal a nivel mundial ha pasado en 2 años del 86 al 81. Y ustedes me dirán, bueno, son solo 5 puntos porcentuales. Esto es una barbaridad a nivel mundial, ¿eh? Y posiblemente el impacto ha sido todo lo que ha derivado de la pandemia. Toda esa desinformación, todas esas dudas, todos esos problemas se han asociado en, bueno, una menor credibilidad de las vacunas. Estoy hablando de personas que no es que solo han dejado de vacunarse igual con dosis de refuerzo, es que han querido que sus hijos dejen de tomar determinadas vacunas, ¿no? Y esto genera indudablemente problemas. Siguiente. Y el cuarto punto, la desinformación. Este es el tema que yo les quiero hablar hoy. Yo no voy a hablar de acceso, no voy a hablar de injusticias, que las hay. Voy a hablar de cómo, en algunos casos, las redes sociales están produciendo desinformación y esta desinformación está originando, bueno, pues indudablemente una reacción muy negativa en relación a las vacunas para la población. Y ahí ven los datos de cómo se ha ido descendiendo esa cobertura vacunal. Esto es lo que se conoce como infodemia, lo que se conoce como una desinformación, como un negacionismo. A ver, esto es el día a día, ¿no?, de las redes sociales. Prácticamente cualquier tema, y ustedes lo conocen muy bien, está lleno de vertientes negativas, de desinformación, muy orientadas buscando determinados objetivos. La salud no es una excepción. Y las vacunas, la verdad es que no entiendo por qué, siempre han sido el punto de mira de muchísimas personas, colectivos, que lo que han querido es básicamente generar desinformación a través de ellas. ¿Qué es esto de la infodemia, de la desinformación? Básicamente es una información que verificablemente es falsa o engañosa. O sea, que se puede tipificar, se puede demostrar claramente que es engañosa, que se crea, que se presenta, que se divulga con fines lucrativos,
que simplemente pretende engañar a la población y que puede causar un perjuicio público, puede generar un perjuicio sanitario. Yo cuando durante la pandemia había gente que me decía, yo es que no me quiero vacunar, yo prefiero, tengo mi derecho, mi libertad individual. Oiga, no, no es así. Si usted quiere ser libre, váyase a una isla desierta, váyase a lo alto de un monte, quédese usted ahí, pero si usted vive en una comunidad, hay unas reglas. También hay unas reglas sanitarias. No podemos generar islas no vacunadas que acaban generando problemas para el resto de la población. Y además, en muchos casos ya saben que las vacunaciones requieren tasas de vacunación efectiva muy elevadas. Adelante. Bueno, esto es una realidad. Yo les estoy hablando de las redes sociales fundamentales, pero prácticamente en todas ellas hay canales informativos, mensajes, textos que giran en torno a esta desinformación. Y fíjense, ha habido una influencia muy importante de los negacionistas que ha hecho que muchas de las conversaciones que ha habido a lo largo de estos años, 3, 4, 5 años en torno a las vacunas, hayan sido favorablemente negativas. Prácticamente 7 de cada 10 conversaciones, especialmente en pandemia, han sido negativas. Ha sido para dar información negativa, ¿no? Información falsa. Quiero que me entiendan muy bien que dudar, tener preguntas, tener dudas, no es infodemia, no es negacionismo. Yo tengo dudas, yo necesito también respuestas, todo el mundo, ¿no? Otra cosa es que, sabiendo que es falso, uno haga el ejercicio de divulgación, ¿no? Hay mucho temor a que la inteligencia artificial, estos bots que replican y reproducen la información, provoquen realmente que esta información a lo largo de los próximos años cada vez sea más sutil y todavía tenga un impacto mucho más negativo, ¿no? Esto, repito, yo hablo de salud, pero prácticamente puede ser equiparable a cualquier aspecto, aspectos éticos, sociales, políticos, etc. Siguiente, por favor. Miren, la Unión Europea cree que esto es un problema muy serio, el problema de la infodemia, el problema de la desinformación, y que puede generar un riesgo global para la estabilidad mundial de la salud. Ustedes me dirán, bueno, si un país, si un continente vacuna a todas sus personas en un 95, 96, 97%, pero otro país que está en otro continente, no muy lejos, no sigue ningún proceso de vacunación, bueno, pues ese será su problema, ¿no? El problema de esos ciudadanos. No, no, no es así. Nosotros vivimos en un entorno global. Todo está comunicado. Recuerden el concepto de One Health, de salud única. Una enfermedad que surge en un punto del mundo, acuérdense de Wuhan, China, ha provocado la peor pandemia en 100 años. No hace falta estar cerca de Wuhan. Seguro que no muchos de ustedes han podido ir a Wuhan. Yo nunca he ido y he tenido COVID varias veces, ¿no? Entonces, todo está intercomunicado. No vale con que nosotros sigamos las leyes, las normas, si los de al lado no lo hacen, ¿no? Este es el gran problema y por eso creen que es una situación muy importante. Por cierto, el cambio climático, el calentamiento global también está siendo muy sometido a la infodemia y a la desinformación, como bien saben. Miren, hay algunos expertos que dicen que no son tantos, en realidad son 10, 12 vectores importantes, 10, 12 personas, organizaciones, activistas que están detrás de este gran impulso de la infodemia. Uno se puede pensar que son millones y millones de personas y realmente los polos vectores de la desinformación quizás sean menos de los que pensamos en un primer momento. Lo que pasa es que son ricos, tienen poder y esto hace que realmente esa información se transmita muy poderosamente. En un reciente trabajo, y les comparto lo que hemos podido averiguar, donde se analizaron 24.000 conversaciones que giraban en torno a las vacunas, hablo conversaciones de redes sociales, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Alguien pone un post y alguien pone un comentario y ese comentario genera otro y se genera ahí una especie de hilo conector. El 66% expresa sentimiento negativo. Bueno, yo llevo tuiteando o posteando, ya no sé cómo se dice ahora mismo, ¿no? Con el cambio de plataforma, pero llevo unos cuantos años y sobre todo me conocen ustedes en la pandemia, ¿no? Cada vez que yo ponía últimamente un post sobre vacunas, siempre había alguien que te acababa azotando, ¿no?
A veces eran insultos personales, yo no he tenido demasiados, pero siempre era, bueno, usted está bajo crédito de las grandes farmacéuticas. Usted... No, a mí nunca me ha pagado ninguna farmacéutica en la vida para que yo hable de sus productos, esta es la realidad, ¿no? Pero pronto, no tardaba mucho ese post, ¿no? Pues fíjense, el 66% ya dirigían esas conversaciones desde un punto de vista negativo. A mí me preocupa especialmente saber que la mayor participación en esas conversaciones era de gente joven, entre 25 y 34 años. Esto es problemático, no es un problema, ¿no? Y entre todas las vacunas, quitando un poquito la pandemia recientemente, la vacuna de tosferina, por ejemplo, equiparaba y tenía una gran cantidad de comentarios negativos, ¿eh? Vamos a hablar de algunos de estos comentarios un poquito más adelante. Sí, por favor. Miren, yo he recopilado cuáles han sido, repito, aparte de la pandemia, los puntos y comentarios más negativos que se recogen en redes sociales en relación a las vacunas. Una es la triple sarampión, paperas y rubeola, ¿eh? Una vacuna esencial en el calendario vacunal infantil, ¿verdad? Bueno, esta vacuna tiene una relación directa con el autismo, sigue estando en redes sociales. Ese concepto de riesgo tener autismo y vacunas, no sé si ustedes lo conocían, ya es un poco antiguo, pero sigue estando en redes sociales. Todo surge de un artículo científico de hace unos cuantos años, donde un investigador absolutamente financiado y con intereses desleales logra convencer al editor de Lancet y publica un artículo que decía que las vacunas, esta vacuna en concreto, podría producir autismo en los menores. Bueno, eso es una bomba de relojería. Hasta ahora, 15, 20 años más tarde, sigue produciendo este deshonor ante las vacunas. Por supuesto, apenas unos meses después, el paper, el artículo científico, fue retractado, fue quitado, pero el daño ya se había hecho. Hoy en día, 2024, sigue conectándose las vacunas con el autismo, déjenme decirles algo absolutamente falso. O, por ejemplo, el timerosal, no sé si lo conocen, es un excipiente que aparece a veces en las vacunas o que aparecía, está presente en unas dosis peligrosas. Nos dan una vacuna, pero esa vacuna tiene unos componentes que pueden ser peligrosos. Esto también es absolutamente falso. O, por ejemplo, que las vacunas debilitan el sistema inmunológico. Bueno, la verdad es que científicamente hablando es difícil de pensar que la población pueda crear esto. El papel fundamental que tiene una vacuna es el de producir una estimulación. En todo caso, podríamos discutir si es por exceso, pero nunca va a ser por defecto, ¿no? Bueno, pues esto también cuela y entra, ¿no? Y cala en las redes sociales, ¿no? O, por ejemplo, el sarampión ha aumentado en la misma proporción que en el uso de la vacuna. Esto es, estamos utilizando la vacuna, pero los casos siguen en aumento, cosa que también es falsa, ¿no? Y que también se ha podido observar. ¿Por qué? Pues porque no ha resultado ser esterilizante. Bueno, estas vacunas en general, algunas de ellas son realmente muy eficaces y son esterilizantes. Quiere decir que realmente los casos están muy controlados. 5. Las vacunas pueden generar enfermedades peligrosas. Vale, yo me estoy vacunando, pero por esta vacunación a mí me pueden surgir una clase de enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Cáncer, Parkinson, Alzheimer. Estos son datos que aparecen en las redes sociales, ¿eh? Y que obviamente son absolutamente falsos, ¿no? O enfermedades erradicadas y que por lo tanto la vacunación ya no es necesaria. Oiga, si ya no hay casos, ¿para qué lo vamos a utilizar? Miren, cada vez que aparece un virus, un patógeno, y aparece una enfermedad, erradicarla es muy complicado. El ser humano ha tenido muy poco éxito en erradicar enfermedades. No sé si saben ustedes que hasta el momento solo hay una enfermedad que ha sido erradicada, que es la viruela, no la símica, que está todavía girando por ahí, como bien saben. Se cree que dentro de poco puede venir una segunda, pero esto es muy complicado, ¿no? El eliminar un virus que está en circulación con tantos seres humanos es muy complicado. Por favor, siguiente. ¿Cuáles son los efectos que tiene esta desinformación, verdad, en la población? Pues se pueden imaginar, ¿no? Primero, inquietud, ¿no? Esto genera dudas, ¿no? Tu papá, tu mamá te dicen, tú te tienes que vacunar, no, hay que vacunar a los niños, no. Genera problemas, ¿no? Dudas en la libertad de elección de los usuarios. En España ha sido muy habitual. Bueno, España es un país que tiene tendencia a vacunarse, ¿no? Pero en países cercanos ha habido mucho este concepto
de la libertad, ¿no?, individual, ¿no? Yo estoy por encima del sistema sanitario y yo decido si me vacuno o no, ¿no? Cosa que ya antes les he hablado de ellos. Es una concepción errónea, ¿no?, cuando vivimos en una comunidad y cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas, ¿no? Los pensamientos de que las vacunas producen un efecto contrario, generan una enfermedad, hace que mucha gente dé un paso atrás. O dé un paso atrás con sus hijos. Miren, todos los años hay casos de papás y mamás que deciden no vacunar a sus hijos pequeños. Todos los años hay fallecidos. Fallecidos por enfermedades perfectamente controlables en menores, ¿eh? Y lo digo desde la perspectiva, la disminución en la cobertura vacunal, ¿no? Esto hay que seguirlo. Antes les comentaba que está en descenso y es realmente problemático. O, lógicamente, un seguimiento negativo hacia las farmacéuticas. Esto podría ser tema prácticamente de otra conferencia, ¿no? Pero independientemente de que habrá, como todo, empresas y proyectos que hayan hecho mal, que hayan hecho un desarrollo negativo, actualmente quien más investigación científica y desarrollo hace para el desarrollo de medicamentos y vacunas son las empresas farmacéuticas. Esto es una realidad, ¿no? Otros aspectos éticos quizás los podríamos discutir. Bueno, me dirán ustedes, pero ¿cómo es posible que esos mensajes negativos puedan calar en la población? Repito, quiero que hagan ustedes el ejercicio entre lo que es la duda normal que tiene cualquier persona, y ese convencimiento claro de que eso es absolutamente negativo porque lo he leído en no sé dónde, en Google o en no sé qué sitio, ¿no? Miren, según los expertos, hay argumentos pseudocientíficos que impactan negativamente en la población, ¿no? Por ejemplo, la propia desconfianza o las sospechas frente a la política, ¿no? Aparece un ministro o aparece un político o aparece alguien de la OMS y ya eso nos genera desconfianza, y a partir de ahí lo que dice todavía más, ¿no? La defensa de los derechos individuales, lo que les decía, esto se ha puesto muy de moda, el decir, oiga, no, estos son mis hijos, este es mi cuerpo, yo decido qué me pongo y qué no me pongo, ¿no? Que en cierto modo podría tener un sentido común, pero realmente usted quizás no tenga el conocimiento suficiente como para saber si debe de tomar o no antibióticos. Para eso hay médicos, ¿de acuerdo? Para eso hay terapeutas, ¿no? Esto tiene una clase de consecuencias muy importantes. Y el segundo son los argumentos conspiranoicos, ¿no? Ese tipo de mentalidad donde nos están engañando. Esto tiene que ser algo malo. Miren, hay una experimentación. Esa vacuna es un experimento y están probándolo en todo el mundo. Oiga, yo a veces oigo a estas personas y digo, bueno, si esto es mayor que una película de ciencia ficción, ¿de dónde saca usted esos argumentos, ¿no? El ocultamiento de decisiones, ¿no? El hecho de que son acciones de una élite que quiere eliminar al resto, ¿no? Esto ha sido, sobre todo, muy habitual durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo se pudieron lograr esas vacunas tan rápidamente? ¿De dónde viene el virus? ¿No han oído ustedes todos estos aspectos? Bueno, esto, sin duda alguna, tenía una repercusión muy clara y muy evidente, ¿no? Y está bastante bien analizado. Miren, yo creo que es el momento de que vayamos trabajando también en el proceso de información. Parte de mi tarea como divulgador científico es precisamente ayudar a ello, ¿no? Y se lo digo de forma constructiva, puesto que tenemos una realidad de enfermedades emergentes que no hace más que estar en aumento, ¿no? A mí en alguna entrevista en periódico, en la televisión, en la radio, me han preguntado, Gorka, ¿tú crees que después de pasar la pandemia de la COVID-19 vamos a tener algún tipo de enfermedad nueva? ¿Va a aparecer algún patógeno, algún virus? Hombre, yo no tengo una bola y adivino el futuro. Lo único que puedo hacer modestamente es ir un poquito atrás, ver qué ha ocurrido y ver qué probabilidades hay de que vuelva a ocurrir. ¿Hacen ustedes ese ejercicio conmigo? Miren, yo tengo 47 años, voy a echar para atrás 40 más o menos. Me voy a ir a los 80. Desde los años 80 estas son algunas de las enfermedades emergentes, en realidad novedosas, que han ido surgiendo. Desde el VIH, la hepatitis C, los diferentes casos, obviamente, de resistencia antibiótica, la gripe aviar H5N1, el virus del Nilo Occidental. Yo no sé, no sé si es un virus que tienen ustedes por Venezuela. No sé si se transmite a través del mosquito. Nosotros estamos viendo cada año cómo en el sur de España van aumentando los casos. Este mismo año
Ha habido ya unas cuantas decenas de casos, sobre todo por la zona de la Cuenca de Sevilla, en el sur de España, y ha habido varios fallecidos. Produce un conjunto de síntomas bastante graves. Sigan adelante, por favor. Miren, ha habido diferentes enfermedades como el anthrax, el SARS-CoV, el MERS, la tuberculosis, otro tipo de gripes aviares también que están surgiendo potentemente. Sigan adelante. O, por ejemplo, virus como el chikungunya, el Zika, el ébola. ¿Se acuerdan cuando hubo no hace mucho, que fue también de interés global, ¿no?, los casos que hubo? Y obviamente tienen ustedes en naranja la pandemia, ¿no?, la pandemia que hemos sufrido. Pero es que incluso recordando estos últimos meses, los casos de viruela símica o los casos de gripe aviar realmente son problemáticos. A lo largo de los últimos 12, 18 meses, la gripe aviar no hace más que expandirse. Ha ido escalando y acercándonos cada vez más al ser humano. Antes solo la tenían las aves, ¿no? Aves salvajes, las aves de corral, los pollos, los gallos, etc. Pero de repente, a lo largo de este último año, ha dado el salto a mamíferos. Ha habido muchos casos, precisamente en toda América, de diferentes mamíferos marinos que se han visto afectados. Pero es que todavía ha dado el salto a gatos, ha dado el salto a vacas lecheras. En Estados Unidos han sido decenas y decenas las granjas que han sido afectadas. Además, como las vacas lecheras acumulan el virus de la gripe aviar precisamente en sus mamas, a través de la leche es fácil poder transmitirse, ¿no? Y ha habido casos de granjeros que han tenido el virus de la gripe aviar. Afortunadamente, todavía su salto a nivel humano es difícil. Como bien saben ustedes, a lo largo de los últimos 20 años habrán sido quizás 1000 las personas afectadas, pero su mortalidad es del 50%. Más de 400 personas han fallecido por gripe aviar. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad muy importante. Oigan, me hacen un favor, si ustedes ven estos 40 años de enfermedades emergentes, ¿alguien en la sala cree que los próximos 40 va a estar vacío? Es imposible. Entonces, la respuesta es evidente. Sí, claro que tenemos desafíos y va a haber emergencias, pero no sabemos hasta qué punto van a ser controlables o no controlables, ¿no? Yo especialmente pondría la probabilidad de que aparezca algún virus y el virus de la gripe aviar como los más problemáticos. Y ya empieza a haber desinformación también en estas enfermedades. Lo del virus de la gripe aviar no es para tanto, esta enfermedad solo es en unos determinados lugares, y esto genera en la población nuevamente dudas, ¿no? Y que no cabe duda que esta ola de la desinformación y la infodemia ha encontrado su punto álgido, ¿dónde? En la pandemia, ¿no? Por favor, en la pandemia de la COVID-19 yo suelo decir que ha sido el parque de atracciones de los negacionistas, ¿no? Ha sido un lugar perfecto porque todo era nuevo, solo teníamos dudas, solo había preguntas y apenas había respuestas. Miren, la infodemia, la desinformación, ha partido de las mascarillas. Igual ustedes no se acuerdan, pero ha habido de todo. Que si usa mucho uno la mascarilla tiene problemas de respiratorios, que estás tomando partículas, que bueno, pues ha habido mucha gente que se ha contagiado por eso. Seguramente ha habido gente que ha fallecido por una COVID por no usar mascarilla, estoy convencido. ¿Qué les voy a hablar? Bueno, lo dejo para el final, de las vacunas, los aerosoles, la transmisión, ¿no? O, por ejemplo, los virus, ¿no? ¿De dónde viene este virus, ¿no? Es un virus hecho en el laboratorio, han sido los chinos, nos decían a nosotros, lo han hecho en el laboratorio. Quieren cargarse a la población. Esto está hecho en las élites. Oiga, ¿y usted de dónde ha sacado esa información? Lo he leído por ahí. Ah, bueno, es que yo estoy leyendo los artículos científicos y no dice nada de eso, ¿no? Es verdad que saber todo al detalle va a ser importante, pero yo quiero que ustedes sobre todo se centren en el aspecto de las vacunas, ¿no? Porque independientemente, repito, del acceso, que ustedes han tenido problemas importantes, de la distribución realmente de las vacunas, que ha sido muy asimétrica y muy desigual, sí que se puede confirmar que han sido eficaces, ¿no? Independientemente de que haya habido, como siempre, efectos adversos, por favor. También creo que es muy importante. Esta desinformación, estos problemas a veces comunicativos, parten de las propias instituciones, ¿no?
el llegar tarde, el que nuestros políticos, nuestros gobernantes no informen debidamente, ¿no? El que tarden en darnos los datos adecuados, ¿no? No nos tienen que tratar como niños, ¿no? Yo creo que cada uno ya es responsable, pero hace falta conocer la información. Esta falta de toma de decisión ha generado mucha desinformación, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos datos que hablan de que la OMS ha tardado muchísimo en dar una información correcta de determinados aspectos, ¿no? Apenas tardó 2 años en reconocer que este era un virus que se transmitía por el aire. Y todavía todos limpiando las bolsas con los geles esos, que a saber, yo no sé ya cuántas veces hemos usado los geles y no han servido absolutamente para nada, ¿no? Bueno, esto es importante. Sí, por favor. Miren, les voy a poner algunos casos, porque claro, yo vengo aquí a ilustrarles de algunos casos que han aparecido en las redes, ¿no? Gente que además tiene mucho impacto. Fíjense ustedes los miles de reproducciones que tienen. Yo no sé por qué las noticias falsas corren más rápido que las verdaderas, ¿no? Debe ser que es así, ¿no? Que nos gusta un poco esa percepción. Miren, 17 millones de personas muertas por las vacunas. Oiga, no les estoy hablando de 10, de 15, de 50, que ya sería noticia. 17 millones. ¿Pero dónde has leído eso? Yo no lo he leído en ningún lado. No puede haber un medicamento que mate a 20 millones de personas, de verdad. Ni en el peor de los casos de farmacovigilancia ha habido una cosa así. Bueno, pues esto ha sido altamente citado, ¿no? Altamente compartido con todo el daño que eso genera, ¿no? Todo lo que está relacionado, ¿no? Las muertes, la mortalidad, ha sido altamente reproducida por muchos canales, por esos bots realmente que están hechos para que la información corra y difunda rápidamente. Miren, el CEO de Pfizer, ¿conocen ustedes esta empresa? Pfizer, una de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo. El COVID fue utilizado como un test en la población, ¿no? Pues también está publicado en redes sociales. Año 2024, junio, 21 de junio, apenas hace un par de meses, ¿no? Para que vean ustedes este punto, qué información tiene, ¿no? O gente que dice que no ha habido pandemia. ¿Qué va? Esto no ha sido pandemia. Esto ha habido... Oiga, entonces, ¿dónde he estado, ¿no? O sea, a mí hay muchos aspectos que me cuesta entender cómo pueden entrar tan fácilmente en la población, ¿no? Porque luego hay aspectos técnicos que entiendo que son más complicados, ¿no? Este testimonio que dice que no ha habido una pandemia, que esto no ha sido como nos están queriendo vender los medios de comunicación y los políticos, ¿no? O, por ejemplo, ojo con las vacunas, ya no la primera, sino las de refuerzo, la que se da como segunda o tercera dosis, porque pueden contener cepas del virus del VIH. O sea, uno se pone la vacuna y contrae la enfermedad del VIH y posteriormente el SIDA. Oiga, pero ¿ustedes piensan que esto puede ser realmente en un sistema operativo como hay de control, verdad? O sea, algunas son realmente hilarantes, pero entran y penetran en la población. Vamos adelante, por favor. O, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Esto yo he tenido también que hacer un cierto esfuerzo a nivel divulgativo en relación a las enfermedades que puede dar lugar la vacuna dentro de unos años. Yo me he vacunado, pero dentro de 3, 4 años voy a tener enfermedades como el Alzheimer, como la esclerosis amiotrófica lateral y otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, esto ya les puedo confirmar que es falso. Las vacunas, en todo caso, los efectos adversos que los tienen, todo medicamento tiene efectos adversos, se producen normalmente entre el primer mes, segundo, como mucho tercer mes. Normalmente son efectos adversos relativamente rápidos a la inyección. Uno no se pone una vacuna y en 5 años genera una enfermedad. ¿Saben ustedes cuándo aumenta ese riesgo? El riesgo realmente operativo de estas enfermedades lo puede traer la propia enfermedad de COVID. No estar vacunados, el reinfectarse muchas veces, el no estar protegidos inmunitariamente sí que puede tener una clase de consecuencias posteriores. Y, lógicamente, el cáncer tiene que aparecer, porque si algo nos asusta es el cáncer. Entonces, vamos a poner en la misma ecuación vacuna, COVID y cáncer y ya tenemos ese mensaje perfecto, ¿no? Todo esto son posts en Facebook, son posts en Twitter, en X y en otras redes que son de consumo fácil, ¿no? Uno está ahí leyendo, lo comparte y le va generando, ¿verdad?, esa inquietud. Y, por supuesto, bueno, pues ya datos intrínsecos en Estados Unidos, donde, por cierto, hay una corriente muy intensa antivacuna, una corriente muy ligada a la derecha del país, más conservadora, ultraconservadora, ¿no?
que dice que las vacunas COVID han matado a cerca de 700.000 personas. Obviamente datos absolutamente falsos, ¿no? De forma que, bueno, muchísima gente cree que las vacunas han sido dañinas, ¿no? Decía el periódico el New York Times, es que no hay nadie ahí detrás que escuche realmente, que sepa poner un poquito de cordura, ¿no? Yo creo que contra toda esta desinformación, el mejor trabajo que uno puede hacer es estar tranquilo y poner soluciones, poner buena información y poner fuentes contrastadas y evidenciadas. Miren, las personas que tienen mayor dificultad de análisis numérico y los más antivacunas son los que tienden a creerse más estas fake news, ¿no? Gente que igual es más fácil de manipular numéricamente, ¿no? Han muerto 10 de cada 100 y uno no hace bien los cálculos y entonces adquiere un comportamiento realmente importante. A mayor edad, mayor desinformación, ¿no? Y también es muy importante, ¿no? La comparten más, ¿no? O sea, paradójicamente hemos visto que grupos más jóvenes son los que emiten la información, es captada por personas de mayor edad que encima la comparten más, ¿no? Al hijo, al tío, al primo, al sobrino, ¿no? Y parece que no, pero son redes realmente comunicativas, ¿no? Que tienden a ser realmente mucho más relevantes, ¿no? Las personas que tienden a creer en aspectos populistas también tienen más probabilidades de verse afectado, de creerse estas fake news de una manera más sustancial, ¿no? Gente que tiene y que pone en duda aspectos pues, como que la Tierra es redonda, ¿no? Que las vacunas son efectivas, etcétera, solo necesitan un poquito para realmente captar esa información. Y además suele ocurrir algo, nos pasa a todos. Cuando uno cree que las vacunas son malas, solo consulta aquellas fuentes de información que le dan más resultados en esa creencia, ¿no? Esto se llama un bucle, ¿no? ¿De acuerdo? Uno siempre consulta muchas veces lo que quiere escuchar. ¿Están ustedes de acuerdo? Es mucho más difícil abrir realmente la mente a otro tipo de información, porque nos cuesta más, ¿no? Queremos seguir reforzándonos en nuestra idea, ¿no? Y esa idea se va perpetuando en nuestro conocimiento y en nuestra mentalidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las cosas, y precisamente es parte del trabajo que desarrollo, es, bueno, combatirlo, pero combatirlo pacíficamente, combatirlo con datos, ¿no? Con contrastes, ¿no? Hacer una divulgación basada en evidencias. Oiga, la verdad no es absoluta. En ciencia no hay una verdad absoluta, no es blanco, es negro. Lo que hoy se sabe, quizás mañana puede cambiar. Y puede haber errores, como todo en la vida, ¿de acuerdo? Pero desde luego yo siempre me guiaré en aspectos científicos por la comunidad científica internacional, que no por un post cualquiera de alguien desconocido con unos datos realmente muy poco fiables, ¿no? La credibilidad, la confianza, la profesionalidad, yo creo que son aspectos importantes, ¿no? Es importante nutrir aquellas fuentes de comunicación realmente que nos pueden ayudar, ¿no? Miren, está claro que hay aspectos cruzados. El que yo haya tenido mis dudas con la vacuna de la COVID puede provocar que de repente decida que mis hijos no se vacunen de otra vacuna, porque todo lo he conectado al aspecto de las vacunas, con todas las consecuencias que eso puede suponer, ¿no? Lógicamente, eso también produce que cada vez crea menos, ¿no? En ese ministro de salud, ¿no? En ese representante de esa autoridad sanitaria, ¿no? Y eso me va reforzando, se va generando ese bucle de retroalimentación, ¿no? Otro de los aspectos realmente para luchar contra esta desinformación es que no se crean las soluciones rápidas. No vayan a esos mensajes sencillos, que no tienen fundamentos, ¿no? Cuando se concluye algo sin pruebas, ¿no? Oiga, pero ¿qué pruebas ofrece usted de que han muerto 17 millones de personas? No, es que lo he leído en Facebook. Ya, pero oiga, eso no es una prueba. ¿Dónde están los datos? Tiene que ser usted, tiene que dar un paso más y buscar esas fuentes, ¿no? O consultarlo en diferentes planteamientos, diferentes fuentes, aunque uno piense de manera diferente, ¿no? ¿Cree usted que cuando lee eso, ¿no? Estos saben ustedes los del clickbait, ¿no? Que es que nos dan información para que rápidamente queramos entrar, ¿no? Duden de toda esa información porque posiblemente les están intentando engañar. Hoy será con un tema de salud, mañana será con un tema social o un tema económico o un tema bancario. En mi país es muy habitual
las estafas por redes sociales. Todo parece muy sencillo. Le doy este dinero a muy... Oiga, esto no puede ser. No clique usted porque ya entra en ese bucle, ¿no? Dele ahí. Y lógicamente, pues, miren, los fragmentos de citas, las estadísticas seleccionadas, los gráficos engañosos, esas fotos que se toman que fueron hace no sé cuándo, pero se ponen, ¿no? Todo eso realmente merece que hagamos un ejercicio porque cada uno de nosotros puede tener influencia en nuestro familiar, en nuestro vecino, ¿no? Entonces es muy importante realmente seleccionarlo en estos aspectos, ¿no? Miren, quiero que vean un aspecto muy importante en relación a la desinformación, ¿no? Uno lee la información y afecta el comportamiento, ¿no? Hoy en día se sabe que esa exposición y esa influencia es lo que produce realmente el impacto en uno, ¿no? El que uno vaya leyendo desinformaciones en diferentes puntos y se siga nutriendo de ellas es lo que acaba haciendo que nuestra mentalidad cambie y con ella realmente nuestro impacto, ¿no? Sí, y por cierto, los datos sugieren que si un título o un artículo dice que las vacunas pueden ser dañinas para la salud, sin duda alguna esto disminuye la disposición de las personas a vacunarse, ¿no? Esto está altamente demostrado y es realmente un problema porque, como les digo, cada vez, con la ayuda de la inteligencia artificial, los datos y las informaciones son muchísimo más selectivas, ¿no? Muchísimo más adecuadas y pueden producir un conjunto de problemas muy, muy relevantes. Hay algunas asociaciones, hay algunas actividades que lo que promuevan es luchar contra esta desinformación. Miren, quédense con estas palabras, la corrección empática de la información. No hace falta insultar, ¿no? Cuando uno recibe una información que cree que es un fake news, claramente, yo, por ejemplo, mi manera de abordarlo y de tratarlo no es insultar a esa persona. En muchos casos no sé ni si es una persona, porque no pone ni caras, no da su imagen pública. Esto yo creo que también es una manera de que ustedes desconfíen, ¿no? Oiga, lo he visto en un post en Twitter o en X o en Facebook, ¿y quién era? ¿Era un científico? No sé, es alguien desconocido. Hombre, pues si es desconocido ya uno empieza a dudar, ¿no? Pero para mí el secreto no es abordarlo de manera insultante, ¿no? Sino simplemente ofrecer datos, ¿no? Seguramente hay gente que nunca va a poder cambiar, pero a otros vamos a poder ayudar. Miren, la corrección empática puede ayudar a mejorar las actitudes hacia la vacunación. Y esto no lo digo para cada persona, lo digo también para las instituciones, ¿no? Para los organismos, ¿no? El dar una cara amable, el decir, no, miren, estos son los datos que hay, estos son los trabajos y los artículos, esto es el conocimiento que tenemos. Usted puede tener dudas, pero no puede poner todo esto realmente en un lado, ¿verdad? Esto es importante, ¿no? Y como les digo, creo que a nivel público es importante, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, que trabajan en el Ministerio de Ciencia, de Salud, estos mensajes comunicativos. Yo le decía el otro día a la ministra, ¿no?, que ha hecho siempre un gran esfuerzo comunicativo en divulgación científica, ¿no?, que estos son aspectos esenciales también para la población, para ayudar a la gente a tomar mejores posiciones y educar, ¿no? Yo creo que los aspectos educativos siempre van a ser clave. Bueno, voy acabando, voy rápido. Simplemente quería acabar con un problema que tenemos hoy en día todavía, que es la long COVID, ¿no? La COVID larga, ¿no? Esta enfermedad de síntomas tras pasar la COVID. Ya han pasado unos años, pero saben, todavía cientos de miles de personas arrastran algún tipo de alteración, bien sea vascular, bien sea cognitiva, bien sea en el sistema inmunitario, alergias, dolores de cabeza, problemas cognitivos. Pues ya saben ustedes todo lo que esto ha supuesto en términos de sufrimiento y de morbilidad, realmente muy importantes. También ha habido mucha desinformación, en cierto modo, en relación a las fake news, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ha asociado la long COVID a las vacunas. Esto es un problema que viene de las vacunas. Si no nos hubieran vacunado, no hubiéramos tenido estos síntomas. Esto es absolutamente falso. Absolutamente falso. Les digo más, gracias a las vacunas se ha reducido la incidencia de este problema crónico, ¿no? Y obviamente podrán observar que no me lo invento, que hay gente que ha salido, ha dado su cara y un altavoz como está aquí para decir semejante argumento falso, ¿no? La verdad es que uno no sabe muy bien qué espera detrás de esto, probablemente generar esta confusión y este daño. Bueno, hoy en día se conoce bien la enfermedad,
como les digo, está claramente tipificada, es una enfermedad crónica con muchos síntomas, con muchos problemas, asociado a hombres y mujeres, sobre todo mujeres en edad joven y maduras. Normalmente eso siempre suele ser el este. Se cree que la presencia de partículas del virus son los que están dando lugar realmente a la enfermedad. Lo último que sabemos hace poquito es que la fibrina, que es una parte estructural de nuestro organismo, del fibrinógeno, y la proteína spike del virus conforman realmente una especie de agregado que queda anclado y que nuestro sistema inmunitario está atacando constantemente, ¿no? Y esto es lo que produce realmente esta enfermedad crónica, ¿no? Saben ustedes que hay casos en los que se ha visto relación con el envejecimiento, ¿no? Y con enfermedades neurodegenerativas, quizás personas que durante mucho tiempo tienen prolongado el long COVID, ¿no? Sobre todo en esa situación de niebla cerebral. Pues miren, acabando un poquito, les voy a decir que hoy en día sabemos claramente que no, que las vacunas no son culpables de la aparición de la long COVID, sino que están ayudando a reducir las probabilidades. Hay datos que hablaban del 36%, hay una población ahora, un estudio en Noruega de apenas unas semanas que dicen que reducen un 50% la probabilidad de tener long COVID. Por lo tanto, fíjense si también las vacunas han tenido un efecto positivo. Poco voy acabando. Como ven, hay una comunicación en bucle entre leer desinformación y generar ese comportamiento de desacreditación que se va pausando en el tiempo, ¿no? La verdad es que hay que intentar luchar contra este tipo de desinformaciones. Yo creo que la manera más adecuada es poniendo datos, poniendo evidencias científicas, teniendo esa especie de empatía en la contestación e intentando generar también canales de comunicación que sean fiables, ¿no? Y bueno, pues como les decía, a las preguntas y dudas lo mejor es dar respuestas, ¿no? Miren, yo les decía que hasta un 36% menos de síntomas, un 50% es el último dato que he conocido, que realmente es muy importante. Algo de información positiva, porque las redes sociales también se pueden utilizar para lo contrario, para informar a la gente, ¿no? Miren, yo hace poquito he informado de estos dos datos, estas dos informaciones que me parecen interesantes. Las vacunas, se conocen ustedes, estas que se utilizaron contra la COVID, que tenían RNA mensajero, ¿no? Hay unas vacunas que tienen RNA mensajero. Bueno, pues ya hay una vacuna nueva con RNA mensajero, con ARN mensajero para el virus respiratorio sincitial. Y es una vacuna que se ha probado y que ya está empezando a utilizarse en Europa. O, por ejemplo, la primera vacuna tipo ARN que se va a utilizar frente a un tumor, frente a un cáncer. No crean que esas vacunas solo han servido para la COVID, ya se empiezan a explorar. ¿Quién sabe? Igual el día de mañana podemos tener una vacuna que sea efectiva para tratar uno de los tumores más problemáticos que hay, que es el carcinoma pulmonar no microcítico, que genera una de las mayores mortalidades. ¿Se imaginan? Tomar una vacuna y reducir drásticamente las probabilidades de tener cáncer. Esto también es el futuro de la terapéutica y del uso de este tipo de vacunas. Adelante, creo que ya acabo. Como les digo, nuestro papel debe de ser aportar evidencias, divulgar, sensibilizar, combatir la desinformación, luchar contra ese sesgo cognitivo, que yo creo que es importante, esa información que uno cree. Yo es que solo creo en esto, solo leo en esto. Oiga, no, tiene usted que ampliar las miras, ¿no? Y para eso el periodismo, la ciencia y también los medios de comunicación, las universidades y, ¿por qué no, los sistemas sanitarios tienen que ser eficientes en ayudar realmente en este uso? Bueno, muchísimas gracias, viceministro, y a la propia ministra por la invitación y a ustedes por la atención. Gracias.